Padre, te pido hoy que tú bendigas tu rica palabra, que tu palabra nos llene, porque tu palabra es viva y eficaz, es más cortante que una espada de doble filo. Ven y háblanos a través de ellas y transforma nuestra vida en este día. Yo te doy gracias por tu hermosa palabra. Señor, no vinimos a escuchar de un hombre o de una mujer, sino vinimos a escuchar de ti, Espíritu Santo, porque tú eres el verdadero maestro de la iglesia. Enséñanos hoy lo que debemos escuchar y saber de parte tuya. Hoy lo recibimos. Y Dios, pedimos una bendición sobre cada iglesia que está en nuestro alrededor y alrededor del mundo, predicando tu verdadero evangelio. Bendícelos a ellos también, Señor, porque ellos están predicando tu palabra y te damos gracias por ellos hoy, en el poderoso nombre de Jesús. Toda su iglesia dice amén, amén. Un aplauso a Dios, si puede tomar asiento. Thank you guys, thank you guys. Gracias a estos muchachos, le bendiga. No entramos en la canción, but thank you. Le dije a Sam, hey Sam, quédate ahí, no sé qué vaya a hacer la cosa, así que le doy gracias a ellos por venir. Mis hermanos, durante el mensaje vamos a servir. ¿Quién trajo el tajín? Ahora le explico para qué lo vamos a usar. Estuvimos hablando, ya estamos entrando en la recta final del libro de Hebreos, y es algo precioso, el libro de Hebreos. Thank you. En el libro de Hebreos, saque su Biblia, teléfono, iPad, lo que sea. Siempre traiga su Biblia a la iglesia, porque en esta iglesia siempre estudiamos la palabra de Dios. Nunca la ponemos a un lado. Siempre creemos que Dios está haciendo algo bueno a través de ella. Así que póngase ahí y abra su Biblia. Por ponerle tema por hoy, a veces es difícil venir con un tema en mente, pero venciendo al acusador. Venciendo al acusador. Creo que todos tenemos a veces en la mente un jueguito, una palabra, una cuestión que nos acuse. Es tan interesante porque tal vez si usted estuvo aquí la semana pasada me escuchó decir algo, y si no puede ver nuestros mensajes completamente gratis en nuestra página de internet o en el canal de YouTube de Iglesia Roca. Iglesia La Roca, lo puede buscar ahí. Pero yo dije algo la semana pasada, que cuando estábamos predicando yo hablé acerca de Elías, porque el libro de Santiago dice que Elías era un ser humano igual que todos nosotros, pero aún siendo un ser humano con sus debilidades, él pudo hacer una oración increíble y Dios escuchó su oración. Y me quedé en la frase de que Elías era un ser humano con las pasiones igual que nosotros. Y yo dije, ¿usted no cree que Elías le echó ojitos a una muchacha? Y a veces uno piensa eso y uno dice eso, y todo el mundo se congeló aquí. ¿Qué dijo el pastor? Wow, ¿qué es? Inmediatamente hay algo dentro de nosotros que comienza a funcionar cuando escuchamos algo que no está de acuerdo con un sistema interior que se llama la conciencia. La conciencia. Y la conciencia es un sistema que usted y yo tenemos en nuestro ser, que a veces uno escucha algo y uno dice, no estoy seguro. Inclusive yo mismo después de decirlo dije, ¿qué fue lo que dije? Déjame yo darle rewind a ver. Pero la verdad es que nos expuso un área de Elías que era muy interesante. Y el libro de Hebreos lo dice de esa manera. Hebreos capítulo 13 dice así: orar por nosotros, hablamos acerca de la oración, pues confiamos en que tenemos, mire, buena conciencia, deseando conducirnos bien. ¿En qué? En todo. Y lo que yo vengo a ver aquí es que la conciencia es una combinación en nuestra vida, es una combinación poderosa que hace lo siguiente. De acuerdo a este versículo, la definición para ver es esta: que la conciencia es el medidor interno de nuestras acciones. La conciencia es el medidor interno de nuestras acciones. Una vez más, la conciencia es el medidor interno de nuestras acciones. Y usted y yo necesitamos saber eso, porque muchas veces cuando nuestra conciencia nos está hablando, nos está dirigiendo en nuestra vida, necesitamos verlo. Ven, pero la conciencia no es solo eso, sino que no es un sentimiento, sino un sistema de valores internos que influencian nuestras acciones. Es un sistema de valores internos que influencian nuestras acciones. Y muchos de nosotros a veces no sabemos ni de dónde viene. Hay muchos niveles de la conciencia, no quiero entrar en eso. Está el subconsciente, donde literalmente usted tiene acciones y sueños, y cuando usted se despierta, la mente es poderosa. Luego vamos a hacer una serie sobre la mente que tengo años preparándola, pero Dios no me ha dado la libertad de enseñarla, pero creo que viene por ahí. La mente es algo poderosísimo, porque el subconsciente es increíble. Usted a veces tiene un sueño en su subconsciente y se levanta, por ejemplo, si se levanta que se cayó de un edificio, se levanta con la espalda doliéndole. ¿Sí o no? O se levanta sudando si estaba asustado. El subconsciente literalmente creó acciones en su vida. Así que la conciencia es
poderosísima. Y la Biblia tiene una cantidad inmensa de versículos sobre la conciencia. Increíble. Cuando yo nunca había estudiado ese tema, cuando puse conciencia en mi buscador de palabras bíblicas, me salió una cantidad de versículos que me sorprendieron. Tengo más versículos que darle que lo que puedo dar en los próximos 30 minutos. ¿Está conmigo? Y es algo increíble lo que la palabra de Dios ya había calculado, porque la conciencia nos ayuda a nosotros y mueve el motivo de nuestras acciones. A veces usted ve a alguien, usted le dice a alguien, esa persona se disgusta, y tú dices, ¿por qué se disgustó si yo no dije nada de raro? Pero en el consciente de él, algo se despertó por lo que tú acabas de decir. Tú no tuviste nada que ver con eso, pero le pasó a un fulanito algo hace unos años y le creó una manera de pensar, y ahora cuando tú lo dices, él reacciona de alguna manera. ¿Está conmigo? No le estoy hablando, no vino usted con una clase de psicología hoy, ¿verdad? Al final tiene su examen de psicología 101. Le estoy hablando de una realidad que usted la reconoce. Hay cosas que usted y yo hacemos. Por ejemplo, yo no quiero ofender a nadie, ¿verdad? No quiero, pero en nuestros países hay gente que comen diferentes cosas. Yo recuerdo cuando yo era un muchacho, jovencito, 11, 12 años, me pasaba esos los veranos donde mi tío en el campo, el hermano de mi papá, y me iba con mis primos. Y yo recuerdo una vez que estaban sirviendo, en mi país le llaman chivo, no sé si en su país le llaman chivo también, o cabrita, ¿verdad? Pero en mi país le dicen chivo a la cabra. Ustedes ya se sabe cómo es la cosa, ¿eh? Tenemos nombres iguales. Pero la cuestión es que sirvieron ahí, bueno, estaba comiendo, y de repente mi tía le trae en una bandeja la cabeza del chivo a mi tío, con todo el seso, los ojos. Y yo digo, ¿qué vas a hacer, criminal? ¿Qué estás haciendo? El hombre se comió su cabeza. Mi hermano, yo no puedo, hasta ahí ya llegué yo. Pero a él no le molesta su conciencia. A él se podía comer la cabeza, esta cuestión, como si nada, ¿verdad? Algunos saboreándose los labios. Mire esos, oren por ellos. Cada quien tiene su cosa. Entonces en algunos países tal vez eso se ve como, no, qué raro, ¿cómo te vas a comer esa parte del animal? En otros países comen animales que usted y yo no comeríamos. ¿Está conmigo? Pero la conciencia de ellos, su manera de ver, su sistema no le permite actuar de ciertas maneras. Y es tan interesante cuando vemos la palabra de Dios, porque en Hebreos 13 le acaba de decir, yo quiero tener una buena conciencia deseando conducirme bien en todo. Es decir, cuando yo tengo la conciencia limpia, mis acciones también son limpias. Mis acciones también son limpias. Y eso es la importancia de usted y yo tener un sistema de valores internos que nos ayuden en eso, porque la conciencia es el medidor interno de nuestras acciones. Y todo comenzó con Adán y Eva. Cuando Adán y Eva vinieron y estuvieron en el jardín del Edén, la conciencia de Adán y Eva fue cambiada por el pecado. Si usted ve luego que ellos caen en pecado, dice la palabra de Dios, que se dieron cuenta que estaban desnudos. Es una frase poderosísima, porque no sucedió nada en el sentido de que lo único que al consumir algo que Dios le dijo no haga, abrió su manera de ver la vida y de repente vieron algo que Dios creó con pureza, pero ellos tuvieron una conciencia cambiada y ahora lo vemos como algo feo. Usted está entendiendo lo que le estoy diciendo. Y desde ese momento en adelante nuestras acciones fueron calculadas de acuerdo a como veíamos. ¿Qué hicieron Adán y Eva? Se escondieron y se buscaron hojas de higo y se taparon. Y Dios le pregunta, hey, ¿dónde está? ¿Qué pasó? No, que te escuchamos y nos escondimos. ¿Y por qué? Si Dios andaba con ellos y hablaba con ellos, de repente tienen miedo. Nunca antes habían tenido miedo. ¿Y por qué se taparon? Bueno, que nos dimos cuenta y nos dio vergüenza. ¿Por qué sienten vergüenza si nunca antes habían sentido vergüenza? De repente el pecado influencia la conciencia y ahora vemos la vida con otros ojos. Por eso cuando venimos a Cristo, le estamos diciendo, Cristo no solamente lava mi espíritu para eternidad, sino lava mi alma y mi conciencia para poder vivir en esta vida de acuerdo a como tú deseas. Y ese es el poder de la sangre de Cristo operando en nuestra vida, renovando nuestra vida para la transformación de nuestra conciencia. En el libro de Romanos capítulo 2, es un capítulo muy famoso, no lo voy a leer entero, pero Pablo está explicando por qué nadie tiene el derecho de decir que no conoce a Dios, ni tiene la oportunidad de hacerlo. Pablo dice, los judíos tienen la palabra de Dios, tienen el Torá,
conocen lo que Dios ya ha dicho, vieron y saben las acciones que Dios tomó de parte de ellos, por lo tanto no tienen excusa. Y los gentiles dicen, no tienen excusas porque ven a Dios revelado en la naturaleza, cuando sale el sol, cuando vemos cosas majestuosas. No fue creado por el Big Bang, ¿ok? No fue creado por una alegoría, fue creado por una realidad y un poder de Dios transformador para la creación. Alguien que tiene sabiduría para hacer algo increíble. Y eso es tan poderoso, mis hermanos, nosotros entender eso, porque mira lo que él dice acerca de los gentiles. Versículo 15 del capítulo 2, en la versión viviente de Romanos, dice: ellos demuestran, los gentiles, que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, en la conciencia, en el corazón. Porque su propia, ¿cuál es esa palabra? Conciencia, su propia conciencia, mire, y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Así que mi manera de pensar dirige mis acciones. Por eso hay que cuidar, mis hermanos, lo que dejamos entrar en la cabeza y lo que dejamos crear nuestra conciencia. Wow, versículo 16, el mensaje que proclamamos, lo que le decimos aquí a ustedes es esto, acerca del día que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús. Mira lo que va a suceder, la vida secreta de cada uno. Hay cosas que yo no sé de usted y cosas que usted no sabe de mí, pero Dios las sabe todas de todos. ¿Está conmigo? Y un día vamos a responder delante de Dios por todo nuestras acciones. Y es por eso que Dios no desea perfección, porque es imposible perfección afuera de Jesucristo. ¿Está conmigo? Esa es la gracia y la misericordia de Dios. Pero Él desea que usted y yo, cuando venimos a Él, digamos, Dios comienza a trabajar en mi conciencia, porque mi conciencia me va a ayudar a accionar de la manera correcta. En pocas palabras, mis acciones están combinadas con mis pensamientos. Déjeme hablarle acerca de la fruta, ¿verdad? Traje la fruta por alguna razón. A ver si los muchachos de la cámara me ayudan. No, calma, ¿verdad? Es para la fruta, no sé, salir corriendo. Si esa fuera nuestra conciencia, es una fruta completa, está íntegra la fruta, no tiene ningún daño, no tiene absolutamente nada. Es nuestra conciencia normal cuando nosotros nacemos, somos criados. La sociedad, la vida, nuestros países, nuestros barrios, nuestras familias crean un montón de sistemas para nosotros pensar de alguna manera u otra. ¿Está conmigo? Y cuando nosotros ponemos eso en nuestra conciencia, eso dirige nuestras acciones. Lo que tiende a suceder cuando usted y yo no nos cuidamos es que permitimos que nuestra conciencia sea quitada de una manera u otra. Y es aquí donde Dios quiere trabajar en nuestra vida. Cuando nuestra conciencia la dejamos encallecer, es decir, dejamos que se vuelva, pongámonos de esa manera, si fuera nuestra conciencia, a ver si puedo lograr, así está filoso, gloria a Dios. Digamos que la conciencia, usted normalmente se ve entera, ¿verdad? Y tal vez los muchachos de la cámara me ayudan aquí. Se ve entera la conciencia. Pero si yo poco a poco comienzo a quitarle pedazo por pedazo, digamos que mi conciencia antes me molestaba si yo me cogía unas cuantas cosas de la oficina. Pero como todo el mundo lo hace, yo lo voy a hacer también. No luce que nada sucedió porque todavía está 90% de la fruta está completa. ¿Qué tal esa? ¿Qué tal esa? Antes me molestaba si yo pensaba algo mal de mi esposa, de mi esposo, pero ahora estoy tan aburrido que, ¿qué importa? No se ve nada malo porque tengo 80% de mi conciencia intacta. ¿Qué tal esa? Antes me molestaba cuando vine a Cristo decir malas palabras, chistes medio coloradito. Oye, está lindo el melón, gloria a Dios. ¿Verdad? Pero de repente, bueno, no hay que ser religioso ni juicioso, no, hay que ser activo, hay que compartir con la gente. Bueno, no se ve tan mal porque todavía me queda un 70% de mi conciencia. Y lo que viene a suceder a través del tiempo es que poco a poco yo le voy quitando a mi conciencia. Eventualmente, mis hermanos, pierdo mi manera de ver la vida. ¿Está conmigo? Y eso es exactamente lo que la palabra de Dios dice que debemos cuidar. Porque la conciencia no se pierde todo de una vez, sino se pierde pedazo
a pedazo. Y cada vez que yo le quito algo, cada vez que yo ignoro algo, simplemente estoy quitando un poco más de mi conciencia. Ahora, seamos honestos, hay cosas que nosotros hacemos porque vienen de nuestros países, son nuestras creencias personales y no necesariamente son parte completa de nuestra conciencia. Y es por eso que necesitamos la luz de Dios para dirigirnos en esto. Porque si nosotros perdemos la conciencia es donde vemos todas las acciones que vemos hoy día. Mis hermanos, la mayoría de personas que cometen un crimen no cometen el crimen que usted ve en televisión ese día. Primero se robó una cosita acá, se robó una cosita allá, luego abrió una oportunidad en el carro y eventualmente se metió en una casa y luego golpearon a una persona, eventualmente mató un animal y no le molestó, terminó matando a una persona y no le molestó. ¿Está conmigo? Estoy diciendo que nadie va a hacer eso acá, pero le estoy diciendo algo que es una realidad, que son cosas que se dan en la vida porque la gente ignora que la conciencia no se pierde de una vez, sino pedacito a pedacito. De hecho, Pablo lo dice así, 1 Timoteo capítulo 1, 19 al 20 dice, y mantengas la fe. Voy a decir fe conmigo. Todos, fe conmigo, 1, 2 y 3. Fe. Por eso estamos clamando. Mi esposa y yo dimos, ¿sabes qué? Estamos en una temporada de fe, vamos a cantar canciones de fe, porque a veces, ¿sabes qué? Necesitamos mantener la fe. Dice, mantengas la fe y la buena, ¿qué? Es decir, que es mi responsabilidad mantener esa área de mi vida conectada con Dios. Mantén la fe y la buena conciencia. Sigue diciendo, por no hacerle caso a su ¿qué? Mira, manito, eso está, ahí la cabeza no te vuelve, eso está mal. Ay, no, qué mal, fulano lo hace, aquel lo hizo. ¿Está conmigo? Y es tan poderoso esto, mis hermanos. Hay cosas, yo le digo a la gente, hay cosas que yo no me permito hacer. No creo que son malas para otras personas, pero mi conciencia me acusa porque Dios me ha pedido no hacerla. ¿Está conmigo? Hay ciertas películas que yo no veo porque mi conciencia me acusa. Tal vez otro se siente cómodo y tal vez no es pecado. De hecho, Pablo habla acerca de ello en el libro de Corintios. Libro de Corintios capítulo 14, si no me equivoco, Romanos 14 también, Pablo habla acerca de ellos, creo que Corintios 2 y Romanos 14, acerca de ellos porque estaban peleándose los griegos con los judíos por la comida, porque algunos compraban comida sacrificada a los ídolos en el mercado y la gente quizás se sentía mal, ¿cómo van a comer comida que le sacrificaron? Y Pablo dice, mire, si usted oró por la comida y la bendijo, cómasela, porque Dios es más poderoso. Ahora, si su conciencia le hace daño, no se la coma. Si su conciencia le acusa, mejor ponga el platico a un lado. ¿Está conmigo? No hablemos de comida porque todos los países tienen muchísimas cosas raras. Por ejemplo, yo no sé cómo se llama la cuestión, ¿verdad? Cada país me diciendo, pero la salchicha de sangre. Morcilla, gracias. O tal vez llamo otra vez. La Biblia claramente dice que no comamos sangre. Me van a pelear estos hermanos. Me van a traer un plato de morcilla la semana que viene. Mire, pastores, como la hace mi abuelita. Pero hay gente que no le molesta la conciencia, se criaron de esa manera, no es algo así. Pero cuando venimos a Dios necesitamos permitir que Dios quite ciertas cosas. Por ejemplo, a mí siempre me han encantado los deportes. Usted sabe, yo hablo de ellos. Pero hay un deporte que yo no veo. Yo no veo el deporte del MMA, que son las luchas en jaula. No es pecado. No es pecado, hay gente que no le molesta la conciencia, pero Dios me dijo personalmente a mí no lo haga. Y yo le preguntaba a Dios, ¿y por qué? ¿Sabe por qué? Cada vez que yo veía esa cuestión, me ponía agresivo yo. Ni yo estoy peleando con nadie y salgo de mal. Y estoy permitiendo que algo me afecte mi personalidad. No te puedo ver esa cuestión. Eso es para loco, entonces. Para mí no es. No es pecado. En ninguna parte de la Biblia eso es pecado. Es un deporte, la gente le gusta, pero yo no puedo. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Pero si yo violo mi conciencia, mire lo que dice la Biblia, algunos han naufragado en la fe por no escuchar su conciencia, ya ni siquiera son cristianos. Ya ni siquiera están con Dios porque no escucharon la voz interna diciéndole, mi hijo, salte de esa cuestión. Hija, deja de eso. Hay que escuchar la conciencia cuando Dios nos dirige. ¿Está conmigo? Continúa diciendo versículo 20, si no me equivoco. Dice, y entre ellos, entonces Pablo da ejemplo. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pablo no quería
la perdición de su alma. Pablo explica esa expresión en varias veces porque en Corintios también lo hace. Lo que Pablo dice es que hay que dejar que la gente pruebe lo malo en su vida y toque fondo y luego le echamos la mano. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Pablo dijo, yo se lo entregué a Satanás. Cuando toque en fondo, entonces volvemos a ayudarlo. A veces hay que dejar a la gente tocar fondo, porque si no, no se dan cuenta en lo que están metidos. ¿Está conmigo? Está asustado. ¿Cómo vencer al acusador en mi vida? Tres pasos para vencer al acusador en mi vida, que están todos en el libro de Juan capítulo 8. Vaya, Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, donde Jesucristo nos da una lección impresionante con la mujer encontrada en adulterio. Déjeme darle la historia. Usted la conoce, pero déjeme darle el trasfondo de la historia. En pocas palabras, aquí estaba Cristo enseñando como siempre lo hacía delante de la gente. Y los fariseos, en el capítulo 7 de Juan, usted se da cuenta que los fariseos han querido trabarle a Cristo. Le están, como dice mi país, le están tirando puya y queriendo que Cristo tropiece de alguna manera con alguna frase. Está diciendo eso, está diciendo aquello. Quieren que Cristo cometa un error en lo que dice. No encuentran cómo. Los fariseos van y hacen un plan. ¿Cómo es que vamos a hacer que este hombre, que la gente se dé cuenta que ese es un mentiroso? Porque los fariseos estaban perdiendo seguidores. ¿Está conmigo? Así que agarran a esta muchacha, dice la palabra de Dios, en el acto mismo del adulterio. De alguna manera, por el chisme barrial, se encontraron que esta muchacha estaba con el marido de otra y están en casa de fulano y fueron y la agarraron ahí y sacaron a la muchacha. ¿Sabe qué es lo interesante? Que en Levítico capítulo 20 dice que el hombre y la mujer deberían ser condenados. Pero ellos nada más traen a la mujer y dejan al hombre. Jesucristo no es tonto porque Él conoce las leyes levíticas también. De hecho, conoce todas las leyes. Era un rabí. Y le dice, maestro, hemos encontrado a esa señora en el propio acto del adulterio. Y la ley de Moisés, fíjese, a discutir ley de Moisés con Jesús, pero así es la gente. Y la ley de Moisés dice que hay que apedrearla hasta morir. Una vez más, Levítico 20 dice que a ambos hay que apedrearlos. Pero ellos decidieron de quitársela con la muchacha para ver si Jesús fallaba. Y ahí tomamos la historia. Y dice la palabra de Dios lo siguiente. Versículo 9. Perdón, antes de entrar al versículo 9, dice, pensé que lo tenía acá. Jesucristo levanta la cabeza y dice la famosa frase que usted ya conoce. ¿Sabe la frase? El que esté libre de culpa, tire la primera piedra. Yo creo que la gente que ni ha leído la Biblia se sabe esa. Porque es una expresión famosa. El que esté libre de culpa, arranque y tire la primera piedra. Cuida, yo nunca digo eso, porque siempre hay un loco que dice, yo me creo que no tengo nada. Uno nunca sabe. Pero mire lo que sucede. Versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros o más jóvenes, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Qué episodio tan increíble, mis hermanos? La conciencia es tan fuerte, tan increíble. Desde el más viejo, ¿sabe lo que Cristo le dijo? Si tú crees que tú has vivido la vida perfecta, entonces arranca tú a decir cómo vivir. Y desde los más viejos, ¿sabe por qué se fueron los más viejos primero? Porque saben que han cometido más errores que los otros. El que más vive, más oportunidad de cometer error tiene. Y eso es así, mis hermanos. Eso es así. Esa es la vida. A veces nos disgustamos con nuestros jóvenes, pero si usted y yo pensamos cuando tenemos 14 o 15 años, no cuente. No cuente. ¿Está conmigo? Hay que ser honesto. Hay que hacer una evaluación honesta de la conciencia para poder ser transformado. Y eso fue lo que Jesús le retó. Jesús le dijo, si ustedes nunca han hecho nada, pues mátenla. Mátenla. Dice la Biblia que uno a uno se fueron, desde el mayor hasta el más joven. Continúa diciendo versículo 10. Y enderezando Jesús, no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Versículo 11, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Vete y no peques más. Den un aplauso a Dios por su misericordia.
Para poder vencer al acusador en nuestra vida, cuando nuestra conciencia está chocando en ciertas áreas y necesitamos recibir de Dios y caminar con Él, hay 3 pasos que yo le aconsejo y que la Biblia nos aconseja a través de este episodio en el libro de Juan, capítulo 8. Es esto. Número 1 es esto: reconoce. ¿Qué debo reconocer? Reconoce si hay áreas de tu vida, que tú has permitido que la vida le haya quitado pedacitos a la cuestión. Reconoce. Ve reconociendo dónde tú has permitido que la vida le vaya quitando. Hoy vivimos en un sistema, en una vida muy privada, mis hermanos, muy privada. Hace 10 años, 15 años atrás, yo diría, era difícil tener una vida privada. Para hablar por teléfono había que estar pegado con un cable, al menos que en la casa suya buscar uno de esos cordones largos. Usted se iba hasta la cocina por el otro lado a hablar. ¿Está conmigo? La mayoría de los jóvenes, ¿qué es eso, pastor? Existían teléfonos pegados antes, ¿okay? No todos eran inalámbricos. Muy difícil tener una vida privada. Pero hoy día todo es privado. Y es donde el poder de la conciencia es aún más necesario. Mis hermanos, debemos luchar para traer claridad y luz. Y comienza con el reconocimiento. Yo le he compartido a ustedes aquí muchas veces. Uno de los pasos que tomamos en nuestra familia es: no tenemos claves que la familia no conoce. La única clave que la familia no conoce es para donde tenemos, por ejemplo, el Amazon, el Netflix. Si los niños quieren ver cierta película, tienen sus restricciones, tienen que poner una clave que solamente su mamá o yo conocemos. Y de hecho hubo un tiempo que solamente conocí a Tracy, porque queríamos proteger a nuestras familias y yo quería protegerme a mi vida. Claridad limpia la conciencia. Es tan importante esto, tan importante. Hoy día nadie, todos los memes, si no saben lo que es memes, son los chistes que ponen en las redes sociales con las fotos. Todos los memes de los hombres que le descubren el teléfono. Mis hermanos, entonces usted no tiene que andar asustado si no hay nada que andar asustado. Me metí en problemas, déjeme yo quitar aquí el frutero, tranquilito, no dije nada, gloria a Dios. ¿Está conmigo? Es súper importante eso. Es decir, porque esa es la conciencia. Una fulana del trabajo te manda un texto y bueno, tú no es nada malo, es una amiga y bueno, y le quitas un pedazo y luego quitas otro pedacito, ¿verdad? O a ti en el trabajo, no, es una amiga, nomás me pagó el lonche hoy por hoy, pero mañana con el lonche viene con flores y comienza el problema. ¿Está conmigo? ¿O no quiere admitir hoy día? ¿Quiere más santo de la cuenta? Gloria a Dios. Súper importante esto. Cuando yo reconozco que le he quitado pedazos a mi conciencia, debo volver a Dios para restaurar, para arreglar eso. Entonces esos pedazos comienzan con el reconocimiento. Mira cómo dice acá Juan 8:9, ahí lo vemos. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, la misma conciencia le decía: mire, compadre o comadre, la cosa no está como usted piensa. Tiene que arreglarlo. Y cuando eso viene a nuestra vida, no apagues la voz de la conciencia inmediatamente. Permite que Dios se ayude en el proceso de la conciencia. ¿Qué está sucediendo en tu vida? Ahora, Dios no nos llamó a nosotros a ser la conciencia de nadie. ¿Qué es lo que Pablo habla? A veces nosotros queremos estarle siendo conciencia, hermano conciencia, diciéndole a todo el mundo lo que es, ¿verdad? No, siempre es así. Hay que permitir que Dios trabaje porque cada quien es formado de una manera un poquito distinta en su vida. Y dice así: acusados por la conciencia, salían uno a otro, comenzando de los más viejos hasta los más postreros. Cuando nosotros reconocemos que hay cosas en nuestra vida, comenzamos a apartarnos de ella, decir: ¿sabes qué? Es verdad, yo algún día me metí en ese problema, es verdad, yo algún día he hecho eso. Comienzo a reconocer y eso me ayuda inmediatamente a yo quitar el límite de mi conciencia, hasta donde he permitido que mi conciencia sea eliminada, porque si no hago eso, si no restauro esa parte de mi vida, me voy a meter en problemas. Mateo 7, 1 a 2 dice así. Mateo 7, 1 a 2 dice: no juzguéis, para que no seáis ¿cómo? Juzgados. Yo ese versículo me lo memoricé porque cuando fui a hacer mi entrevista de mi nacionalidad americana, la señora, como supo que era pastor, me dijo: sí, ¿qué dice Mateo 7? Y yo: Padre, ¿y ahora? Ilumíname, Señor, porque me van a quitar la residencia, gloria a Dios.
pero me recordé. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Versículo 2, dice así: porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Con la misma medida con que medís, os seré medido. Breaking Free habla mucho acerca de eso, que es lanzar un juicio. Muchas veces hacemos un juicio sobre alguien y muchas veces las cosas que le decimos a alguien, se las deseamos, terminamos nosotros en el rollo. Y por eso es que uno debe cuidarse de uno estar diciendo y acusando y diciendo y acusando, porque la conciencia es personal, es algo que Dios trabaja en nuestras vidas y en nuestros corazones. Está conmigo hoy día, iglesia. Hay cosas claras en la palabra de Dios que aquí no lo vamos a discutir. Si está clara en la palabra de Dios, no es asunto de conciencia, ya Dios lo dijo. Pero si es asunto de interpretación y de proceso, cada quien debe aprender a procesar esas cosas, comenzando con no hacer, como no juzgar a alguien, no decir este fulano y por qué hacen eso y por qué aquello y por qué lo otro. ¿Sabe qué? Hay cosas que van a suceder y comienza conmigo. Número dos, primero reconoce, hey, le he quitado pedazos a mi conciencia, necesito restaurarla. Número 2, reemplaza. Hay que comenzar a poner la nueva manera de vivir en nuestra vida, la manera restaurada que existe en Cristo Jesús, mis hermanos. El libro de Juan capítulo 8 versículo dice, enderezándose Jesús, porque él estaba escribiendo en tierra, no viendo a nadie, sino a la mujer. Aquí reencontramos la verdad que es Cristo y el pecado que es esta mujer. Aquí vemos a Cristo que es santidad y aquí vemos a una persona que está completamente perdida. Y cuando se encuentran, comienza un proceso para transformación. Y eso es lo que hacemos cuando venimos a Cristo. Mi mentira, mi suciedad, mi loquera, todas las cosas se encuentran con la verdad de Cristo para Cristo poder trabajar en ellas. Y hay que reemplazar. ¿Cómo yo reemplazo esas cosas? El primer paso es importante, reconocer. Salmo 139, 23 y 24, un salmo muy famoso, dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Wow. El salmista se destapa delante de Dios y dice: Dios, no hay nada que yo te pueda esconder. Tú viste lo que yo pensé, tú viste lo que yo miré, tú viste mis sentimientos, tú viste que a veces me deprimo, tú ves que a veces estoy feliz y bueno, me pasa eso, tú viste que le hablé mal a esa persona aunque no quise, tú lo ves todo. Entonces examíname. ¿No es algo hermoso eso? Cuando yo reconozco, hay oportunidad para reemplazo. Mientras yo reconozca, me voy a quedar con los pedazos quitados. Cuando yo reconozco, Dios comienza a reemplazar esas cosas en mi vida. Versículo 24 dice: y ve si hay camino en mí de perversidad. Si hay camino, mira qué lindo. Y guíame en el camino eterno. Eso es increíble. Él dice: Dios, si yo estoy yendo por lo mal, ayúdame a caminar por el bien. Ayúdame a caminar por el bien. Hay mucha gente que no quiere eso. Entonces, si yo no puedo reemplazar, si yo no puedo ser honesto, es decir, Dios, estoy metido en un hoyo grande, ayúdame a salir de esto. Dios te va a enseñar el camino, ¿sí o no? Te va a enseñar el camino, pero a veces el camino es doloroso. Es un proceso de reemplazar cosas que yo he dejado perder en mi vida. Y vas a tener que cambiar muchas cosas en mí. Y eso es importante en la transformación de nuestra vida, cuando Dios reemplaza. Así que yo reconozco y digo: Señor, estoy perdido. Comienzo a reemplazar esos valores que pensé que estaban bien, pero ahora quiero los de Cristo. Y ahora comienza la importante, es la número 3, restaura. Y restaurar es tomar los valores de Dios y comenzar a vivir de acuerdo a los valores de Dios. Restaurar es tomar los valores de Dios y comenzar a vivir de acuerdo a los valores de Dios. Recuérdate que la conciencia es un sistema de pensamiento que dirige mis acciones. Así que antes yo podía decir 2 o 3 cosas a cualquiera y no me importaba nada, porque mi conciencia había perdido mucho. Ahora que vengo a Cristo, digo 2 cosas y como que me molestan un par, pero no le doy mente a eso, porque así soy yo. Y así que yo vengo de mi pueblo. Pero Dios te dice: está bien, pero ahora ese es un pueblo nuevo, pueblo santo, adquirido por Dios, para anunciar las verdades de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable. Somos distintos, vinimos a una vida distinta, a un reino distinto. Cuando comenzamos a restaurar esas cosas, Dios cambia nuestra manera de ser, de ver y de reemplazar.
Y eso es tan importante, mis hermanos, tan importante, porque uno nunca sabe cómo Dios opera en nuestras vidas. Uno nunca sabe. Y es súper crucial eso, caminar de esa manera. Juan 8:11 dice así. Ella dijo, ninguno, Señor. Luego que Dios le dijo, ¿no te acusó nadie? Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, y aquí está la clave. Mire, si alguna vez le preguntan, ¿y por qué esto y por qué aquello? Esta es la clave. Aquí es donde la gente o hace o deja de hacer en la vida cristiana. Está listo, mire. La mujer la encuentra en el acto de adulterio. Es decir, estaba teniendo relaciones con un hombre que no era el de ella. Vamos a decir las cosas como son. Y públicamente se descubre y el pueblo entero sabe el chisme porque la llevaron a la plaza central del pueblo. ¿Usted se imagina la cantidad de vergüenza que tiene esa señora? Porque al hombre no lo llevaron. Fatal el error que hayan hecho eso. Pero Cristo quería probar un punto. Y la señora está metida en un problemazo. Y le dice, no, Señor, no me culparon. Mire las frases de Cristo. Yo no te condeno. Y mucha gente lee ese versículo, gloria a Dios, que Dios tan bueno, y lo es. Y aquí es donde la gente tiende a tropezar. Y luego Cristo le dice, vete. ¿Y qué le dijo? Cristo no le dijo, estás perdonada. Ay, gracias, Señor. El miércoles me encuentro con el muchacho de nuevo. ¿Está conmigo? Cristo le dijo, estás perdonada, pero deja esa cuestión. Deja eso. Eso no es para ti. Eso no está correcto. Eso no es lo que Dios quiere para tu vida. Vete y no peques más. Y mucha gente en la vida cristiana aquí es donde tropieza. Queremos una gracia de Dios, pero no queremos cambiar. Queremos el favor de Dios, pero queremos que lo haga a mi manera. Jesús dijo, tú estás perdonada. Obviamente todo el mundo comete errores, pero te voy a decir, vete y no peques más. Vete y sal de esa vida. Vete y aléjate de esa cuestión. Y esa es la diferencia cuando nuestra conciencia comienza a ser restaurada. Cristo dice, si tú quieres devolver esos pedazos que perdiste de tu conciencia, entonces vas a tener ciertas cosas que hacer en tu vida para restaurar de vuelta lo que has perdido poco a poco. Poco a poco. Romanos 9:1 dice así. Verdad digo en Cristo y no miento, Pablo hablando. Mi conciencia me da testimonio en el ¿qué? En el Espíritu Santo. Ahora utilizamos al Espíritu Santo como aquel que nos dirige, como esa voz interna que nos habla, que nos transforma, que nos comunica, que nos deja saber que las cosas, dónde vamos. Por eso la relación con el Espíritu Santo es tan poderosa. El poder recibir el bautismo del Espíritu Santo, que por ahí viene, cuando oiga el anuncio, vaya a la clase, reciba ese llamado de Dios, esa llenura del Espíritu Santo, porque es un Dios poderosísimo. Miren, mis hermanos, usted no se imagina cuántas veces yo he tenido esa alerta del Espíritu en mi vida. En días pasados mi esposo y yo estábamos hablando y yo sentí una alerta en mi corazón de orar por uno de mis hijos, y me puse a orar y le mandé un texto a mi esposo y me dijo, yo también. Hay algo que el Espíritu hace, nos pone en comunicación porque Él conoce todas las cosas, y necesitamos permitir eso en nuestra vida, que Él obre, que Él trabaje, que Él haga, porque si yo cierro la conciencia de mi vida, eventualmente voy a comenzar a ignorar ciertas cosas. Cosas tan simples. Yo sé que todos lo hacemos, no estoy culpando a nadie, ¿verdad? Cosas tan simples, digamos, como que hay una basurita ahí. Y al principio usted la recogía de vez en cuando, pero ya cada vez que camina encuentra basura y ve y se cansó de esa cuestión. A donde quiera que vaya, ya poco a poco ya no le molesta, eventualmente usted no lo ve. Lo mismo sucede en su casa. Hay un hueco en la pared o algo mal pintado, usted lo ve un día, le molesta, 2 días lo ignora, la semana, llega el mes y ni sabe que está ahí. Cuando viene visita es que se da cuenta, ¡ay, mira el hueco que hay en la pared! Porque de repente usted sabía que iba a haber alguien que nunca ha visto ese problema y se va a dar cuenta. Y eso le despierta la conciencia. ¿Está conmigo? De igual manera en nuestra vida necesitamos reemplazar esas cosas y de una vez echarle mano a la vida. Y a través del Espíritu Santo lo hacemos. Este es un versículo que yo leo bastante en mi vida porque me ayuda mucho, y quiero terminar con eso. Filipenses 4:8, usted tal vez lo conoce y quiero que lo leamos juntos, pero primero déjeme leer eso. Pablo está escribiendo algo poderoso y dice esto: por lo demás, hermanos, Filipenses 4:8 dice, todo lo que es, ¿qué dice ahí?
verdadero. Hay que averiguar cuál es la verdad en vez de estar repitiendo lo falso. A veces el enemigo le pone a uno falsedad. A veces uno tiene conversación con alguien. Uno se arma un pleito en la cabeza que nunca se da. ¿Sí o no? La ansiedad, la gente ansiosa y que Dios mío, preocupada y todo eso. Y 90% de lo que usted piensa no se da así. No se da. Y por eso es importante pensar lo verdadero. Hay gente que lo llama el jefe y lo primero que piensa es: me van a despedir. Tú no sabes si el jefe te va a llamar para darte un aumento, invitarte a lonchar. No, lo primero que te viene a la cabeza es: me van a despedir. Ahora, si la conciencia te acusa, revisa. Dice todo lo verdadero, todo lo verdadero. Todo lo honesto, hay que buscar qué es lo honesto, qué es lo que yo puedo hacer, qué es de honestidad, todo lo honesto, todo lo justo. ¿Cuál es la justicia? Justicia es lo que Dios hace, lo que Él transforma, como Él trabaja. Continúa diciendo todo lo puro, la pureza que viene de Dios, cómo pensar, cómo funcionar en la vida, todo lo puro que viene de Él, todo lo amable, cómo poder ser amable, caritativo, en lo mejor posible, en toda la mejor manera posible. Si depende de ti, dice la Biblia, vive en paz con los demás. Ahora, si no depende de ti, si la gente lo que quiere es tener pleito, pues ignora eso. Si depende de ti, vive en paz con los demás. Y todos vivimos eso. Cada vez que manejamos, estamos en la calle, un fulano nos corta, un fulano dice aquello, un fulano va más lento, un fulano... ¿Está conmigo? Muchísimas cosas suceden. Hágalo también. Continúa diciendo todo lo amable, todo lo de buen nombre, es decir, todo lo que vale la pena mencionar. Hable acerca de ello. Si hay virtud alguna, ¡ay, qué lindo! Habla de las virtudes de las personas. A veces solamente hablamos de lo frustrante. Y déjeme decirle, yo tuve que corregirme en ciertas áreas en este fin de semana con algo en la familia. Tuve que corregir mi actitud porque estaba enfocando solamente en lo malo que está sucediendo y no viendo lo bueno. Cuando cambié a ver lo bueno, todo se arregló. ¿Está conmigo? A veces es una cuestión de cómo vemos la vida. Todo lo que tiene virtud, algo que es digno de alabanza. ¿Qué puedo hacer? Y mira la última frase que dice: ¿en esto qué? En esto pensar. Si yo lleno mi mente de eso, mis hermanos, absolutamente cambia la cosa. Absolutamente. Y yo sé que usted tiene que hacerlo. Usted se levanta los lunes aburrido sin querer ir al trabajo, pero se recuerda que tiene deuda y se alegra que tiene trabajo. Gloria a Dios. ¿Ah? Increíble cómo cambia la cosa. Pero la Biblia dice, ¿sabes qué? Mejor tener un enfoque en lo bueno. Podemos leer este versículo juntos. 1, 2 y 3 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Si Dios te habló, da un aplauso al Señor. Amén. ¿Cuál es el reto de esta semana? La semana pasada hablamos de que llevemos todo en oración. En esta semana quiero retarte algo. Revisa tu conciencia. No quiero que andes todo culpado todo el día. Ay, qué malo soy. No es eso. Sino que escuche la voz y el diálogo interno que tienes. Y si es de Dios, recuérdate que la conciencia, lo que piensas, va a motivar tus acciones. Si en alguna forma accionaste mal, revisa cómo estás pensando. Si en alguna forma estás hablando, revisa cómo estás calculando la vida. ¿Por qué estás viendo la vida de esa manera? Ponlo delante de Dios. Y de Dios, como dice Romanos 9:1, con la conciencia guiada por el Espíritu Santo, así voy a accionar en mi vida. Y algo increíble va a suceder, cómo Dios va a transformar tu vida. Yo lo creo y lo confieso sobre tu vida. Y si alguna vez estás luchando, entonces dices, ¿sabes qué? Voy a pensar en lo bueno, en lo justo, en lo puro, porque la Biblia me dice que así lo haga. Voy a permitir que Dios transforme mi mente y algo increíble va a suceder en tu vida. Amén, mis hermanos. Déjenme orar, oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Gracias por esta palabra que tú tienes para nosotros, de que nuestra conciencia es digna de cuidar y digna de poner delante de ti, porque esa conciencia nos guía a tomar las acciones correctas. Y hoy yo bendigo tu congregación, Padre. Yo bendigo a tus hijos y te pido que a cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo nos hable, que podamos escuchar nuestra conciencia guiada por el Espíritu Santo en esta semana. Que tú despiertes en cada uno de nosotros la buena conciencia que lleva a las acciones correctas. Si hay algo en nosotros, vamos a reconocerlo y ayúdanos ahora a restaurar todo lo que se ha perdido, Señor. Si hemos estado lejos de ti por tonterías que hemos pensado y acciones, ayúdanos a restaurar una vez más nuestras familias, nuestras relaciones, nuestras amistades, nuestras finanzas, salud, en todo aquello. Te lo pedimos a ti hoy, en el poderoso nombre de Jesús.